Mateo capítulo 7, versículos del 24 al 29. Mateo capítulo 7, de los versos 24 al 29. Gloria a Jesús. Gloria a Cristo. Mateo 7, 24 al 29. Y dice la palabra de Dios: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Estaremos compartiendo esta tarde sobre los dos cimientos. Los dos cimientos. Estamos ante las últimas palabras de Cristo pronunciadas en el Sermón del Monte. El más grande sermón escuchado jamás por el ser humano. De manera que estas palabras que acabamos de leer son la conclusión de ese Sermón del Monte, y específicamente de la última exhortación de la conclusión de ese sermón. Esta porción que estamos tratando en el día de hoy es la última parte de la conclusión del Sermón del Monte. ¿Y cómo finaliza Jesús ese sermón? Bueno, lo hace dividiendo a sus oyentes en dos grupos. En aquellos que oyen su palabra y la obedecen, por un lado, y en aquellos que oyen sus palabras pero no la obedecen, por el otro lado. Evidentemente el resultado para estos dos grupos será totalmente diferente. Totalmente diferente. Y Jesús se encarga de decir muy claramente lo que acontecerá con los que oyen su palabra y obedecen, y los que oyen su palabra y no la obedecen. Y para eso Jesús usa una ilustración natural para que todos comprendan claramente lo que sucede con lo que usted decide hacer con su palabra. Es decir, si la obedece o no. Si la obedece o no. La Biblia establece claramente que hay bendiciones que seguirán a todos aquellos que obedecen la palabra de Dios. Pero también establece que hay maldiciones para aquellos que no obedezcan la palabra de Dios. Y esta es una responsabilidad meramente humana, el de obedecer o desobedecer esa palabra. Jesús concluye el Sermón del Monte con un desafío muy contundente para todos sus oyentes, y los desafía a través de una ilustración magistral. Les invito esta tarde, por tanto, a considerar esa ilustración usada por Jesús en la conclusión de su sermón, y a ver todas las implicaciones que tenía para aquellos oyentes originales, pero también para nosotros en el día de hoy. Y para eso, mis amados, yo he dividido este sermón en dos puntos fundamentales. Dos. En primer lugar, el hombre prudente. En segundo lugar, el hombre insensato. Pasemos a considerar el hombre prudente. Mateo capítulo 7, verso 24 al 25, dice Jesús: cualquiera pues
que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Ahora, ¿quién es el hombre prudente aquí según las palabras de Cristo? Bueno, es todo aquel que oye sus palabras y las hace. Es decir, todo aquel que oye las palabras de Jesús y las obedece, las pone por práctica en su vida, ¿verdad? Esa persona, según Jesús, es un hombre prudente. Un hombre prudente. Cuando digo hombre, me refiero a hombre y mujer, en toda la extensión de la palabra. ¿Por qué es un hombre prudente? ¿Por qué? Jesús lo explica claramente. Él dijo que este hombre edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. Sobre la roca. Es decir, usó el cimiento correcto. Usó el cimiento fuerte que aseguraría la estabilidad de su casa en caso de una tormenta. Jesús lo dijo, escuche, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada ¿sobre qué? Sobre la roca. Ahora, este hombre fue prudente porque cimentó bien su casa. Él sabía que las tormentas podían venir. Por eso aseguró bien su casa con el mejor de los cimientos posibles, la roca. La roca. El contar con una roca como el cimiento de su casa lo hacía dormir tranquilo. Le permitía vivir en paz, sabiendo que por muy fuerte que fuera la tormenta, su casa no se iba a caer, se mantendría en pie. Pero, ¿qué quería decir Cristo con estas palabras? ¿Verdad? ¿Qué quería decir el Señor? ¿Cuál es la enseñanza que hay detrás de estas palabras? La conclusión que Jesús quería que sus oyentes sacaran de esas palabras era: si ustedes obedecen las palabras que yo les he hablado en este sermón, ustedes serán como ese hombre prudente. Estarán edificando sus vidas espirituales sobre una roca. Y aunque sufran circunstancias negativas por causa de su fe, sus vidas no serán destruidas porque tendrán una esperanza sólida. Porque esa roca les sostendrá en el día del mal. Obedecer las palabras de Cristo era obedecer al propio Cristo. En otras palabras, Cristo y sus palabras son la roca. Yo no sé cuánto dicen amén, pero amén. El cimiento sobre el cual todo hombre prudente establece su vida espiritual. Primera de Corintios capítulo 10, verso 4 dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca era quién? La roca era Cristo. Claramente, ¿quién es la roca, hermanos? Cristo. Efesios capítulo 2, verso 20 al 21 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Aleluya. ¿Quién es la piedra principal de ese fundamento? Jesús. Jesús. Y el edificio de la iglesia se levanta sobre esa roca principal que se llama Jesús. Mis amados, Jesucristo es la roca sobre la cual nosotros debemos cimentar nuestra vida espiritual. Las palabras de Jesús son el cimiento
sobre las cuales debemos edificar nuestras vidas espirituales. Obedecer lo que Jesús dice garantiza nuestra seguridad y nuestra paz. Fíjese, mis amados, la palabra de Dios es la palabra profética más segura. Yo pensé que se iban a gozar con eso, iban a decir un amén resucitado ahí, hermano, pero voy a repetirlo, creo que no lo oyeron bien. La palabra de Dios es la palabra profética más segura. Amén. No vas a encontrar en la palabra de los hombres una seguridad tan fidedigna y tan veraz como en la palabra de Dios. Amén. No lo vas a encontrar. El apóstol Pedro dijo en 2 de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética ¿qué? Más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hacemos bien si atendemos la palabra profética más segura, que es la Biblia. Hacemos bien. Usted puede confiar absolutamente en la palabra de Dios, pero no así en la palabra de los hombres. Usted no puede hacer eso. Usted puede estar leyendo el libro que usted quiera leer del cristiano más grande que usted me pueda decir, pero siempre tiene que estar leyéndolo con cuidado, porque es un hombre, ¿verdad? Pero no así con la palabra de Dios. Cuando usted lee la palabra de Dios, usted, ¿verdad? Pues se relaja y dice, no, estoy ante la verdad de la verdad. Amén. Gloria a Dios. Toda es fidedigna la palabra de Dios. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Aleluya. Pero no podemos decir lo mismo de la palabra de los hombres. No podemos decir lo mismo, ¿verdad? Por eso, si usted quiere que su vida esté completamente asegurada, confíe en las palabras de Jesús. Obedezca las palabras de Cristo y usted permanecerá en pie aún en las dificultades más grandes de la vida. Amén. La Biblia dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es decir, que Dios nos ha hablado a través de ¿quién? A través de Jesús, su Hijo. Y es el propio Dios quien nos dice lo que tenemos que hacer con las palabras de Cristo. Escuche, Mateo capítulo 17, verso 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oí. ¿Qué dice Dios? A él oí. Es un mandato de Dios. Es decir, Dios dice, obedezcan las palabras de mi Hijo. Esa es la voluntad de Dios, que obedezcamos las palabras de Jesús. Santiago capítulo 1, versículo 21 al 25 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella,
no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. ¿Usted quiere ser un bienaventurado? Obedezca lo que Jesús dice. Obedezca lo que Jesús dice. Solo los que pongan por obra lo que Jesús dice, experimentarán todo el bien de Dios. Los 10 leprosos, ¿recuerdan? Obedecieron el mandato de Jesús y fueron ¿qué? Fueron sanados, ¿verdad? Jesús le dijo a Pedro, ven. ¿Y qué hizo Pedro? Se bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua, tal como Jesús, obedeciendo una palabra de Cristo, que le dijo ¿qué? Ven, alabado sea Dios. Jesús le dijo a aquellos judíos, quiten la piedra. Y cuando obedecieron la palabra de Jesús, ¿qué pasó? Cristo resucitó a Lázaro de entre los muertos. Alabado sea Dios. María le dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y cuando lo hicieron, el agua se convirtió en ¿qué? En vino. Hay una bienaventuranza, amados hermanos, cuando creemos en Jesús y en lo que Él dice. El propio Cristo dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. ¿Cuántos le alaban a Él? El hecho de que creamos en Jesús, amados hermanos, y en sus palabras, no significa que no vendrán problemas. Mientras vivamos en este mundo estaremos expuestos a los mismos problemas que todos los seres humanos experimentan. Amén. Descenderá la lluvia, vendrán ríos y soplarán vientos. Podrán golpear contra nuestra casa con fortaleza, pero no se caerá. No se caerá, porque el mismo Cristo nos sostendrá. Él dijo, Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Qué lindo esto, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Si tú obedeces la palabra de Cristo, Él te promete que te guardará cuando vengan los momentos difíciles de la vida. Podrán soplar los vientos contrarios, pero Cristo te sostendrá. Podrán venir las malas noticias, pero Cristo te consolará. Podrá rodearte la oscuridad, pero Cristo será tu luz y tu fortaleza en medio de la adversidad. Si no me crees, hermanos, pregúntale a aquellos 3 jóvenes hebreos que decidieron honrar a Dios y fueron lanzados en el horno de fuego ardiendo, pero allí lanzaron a 3 que estaban atados y dice cuando el rey miró, dice, no hay 3, hay 4. Hay 4. Y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Es decir, Jesús estaba con ellos allí. Alabado sea Cristo. Pregúntale a Esteban, hermano, cuando las piedras estaban cayendo, dice que el cielo fue abierto y vio una visión. Aleluya. Y vio al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Jesús nunca desampara a sus hijos cuando tú le eres fiel a su palabra, cuando tú obedeces lo que Él dice. Aleluya. Usted quiere ser un hombre prudente. Obedezca a Jesús y sus palabras. Usted quiere un matrimonio sólido, amados hermanos, que pueda superar todas las crisis de este mundo. Obedezca lo que dice Jesús. Usted quiere que sus hijos marquen la diferencia en medio de una generación maligna y perversa. Críalos en disciplina y amonestación del Señor. Aleluya. Usted quiere una vida próspera. Siga el consejo que Dios le dio a Josué. Josué capítulo 1, verso 8 dice, nunca
se apartará de tu boca este libro de la ley. Mire, hermano, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Alabado sea Dios. ¿Cuántos quieren ser hombres prudentes? Amén. Pero Jesús no solamente habló del hombre prudente, sino que Jesús habló también del hombre insensato. ¿Quién es el hombre insensato según Jesús? Mateo 7, 26 al 27 dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Los mismos males, resultado diferente. El hombre insensato, según Jesús, es aquel que oye su palabra pero no la obedece. Es aquel que oye la palabra de Cristo, pero la menosprecia porque no la obedece. Un hombre incrédulo es un hombre insensato. Un hombre que duda lo que Jesús dice es un hombre insensato. Un hombre que dice ser cristiano, pero que en la práctica sus obras dicen todo lo contrario a lo que cree, es un hombre insensato. Un hombre insensato no tiene la sabiduría de Dios. El hombre insensato es todo lo contrario al hombre prudente, porque edifica su casa ¿sobre qué? Sobre la arena y no sobre la roca, sobre la arena. Si Cristo es la roca, eso significa que los insensatos no confían en Él. Para los hombres insensatos, la palabra de cualquier otro hombre, incluso la suya propia, tiene mucho más valor que la palabra de Cristo. Por eso no confían en el Señor, aun cuando asistan domingo tras domingo a la congregación. Ellos prefieren confiar en sus razonamientos, en su propia prudencia, en la sabiduría que la Biblia llama terrenal, animal y diabólica, pero no en la sabiduría de lo alto, que es la de Cristo. Por eso edifican sus casas ¿sobre qué? Sobre la arena. ¿Y cómo sabemos que ellos edifican sus casas sobre la arena? Porque normalmente el cimiento no se ve. Pero ¿cómo usted sabe eso? ¿Verdad? Bueno, Mateo 7:27, Jesús respondió a este asunto. Dice: y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Hermanos, cuando vienen las tormentas de la vida, estos insensatos, usted sabe que edificaron sobre arena. ¿Sabe por qué? Porque no saben qué hacer. No saben a dónde acudir, ¿verdad? Es en ese momento cuando ellos se dan cuenta que están desamparados, que en lo que ellos habían confiado no les sirve para nada. Alabado sea Dios. Es por eso que se destruyen sus matrimonios. Es por eso que sus hijos se vuelven rebeldes. Por todas partes se experimentan lamento y destrucción. Por eso Jesús dijo, y es grande su ¿qué? Su ruina. Grande su ruina. Porque nunca confiaron de verdad en la palabra de Cristo. Nunca. Fue de labios hacia afuera, pero no de todo corazón. Nunca confiaron de verdad. Mateo capítulo 13, verso 20 al 21. Jesús explicando la parábola del sembrador dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra,
luego ¿qué? Tropieza. Pero me gusta como lo dice Lucas. Dice Lucas, los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. No permanecen. No permanecen. Se van. Porque no estaban sobre la roca. Porque no estaban en Cristo. En otras palabras. Mis amados, todos tenemos que experimentar momentos difíciles de la vida. Todos. Y es allí, en las tormentas de la vida, donde se descubrirá el tipo de cimiento que tenemos. Los que han confiado en Cristo y en su palabra se mantendrán en pie. Pero los que confiaron en otra cosa, cuando llegue el día malo, se caerán. Se caerán. Mire lo que dijo el rey David, Salmo 20, versos 7 al 8, dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos ¿en qué? En pie. Amén. Porque confiaron no en carro y caballos, sino en Dios. Amén. En Dios. No confiar en Cristo y en su palabra lleva a los hombres directamente a la ruina. Caín se convirtió en un hombre errante, en un hijo del maligno, del diablo, porque se rebeló contra Dios y su palabra. Y esto trajo maldición para su vida, pero también para su descendencia. Alabado sea Dios. Saúl fue desechado por Dios porque no obedeció los mandatos de Dios. Dios le dijo que hiciera una cosa, pero él la hizo como entendió mejor que debía hacerla. No la hizo como Dios le dijo. Y es por eso que el profeta Samuel le dijo en primer libro de Samuel, capítulo 15, versos 22 al 23. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas ¿qué? El que desecha la palabra de Dios va a la ruina. Va a la ruina. Su casa se cae, su vida se cae cuando vienen los problemas. Jesús nos contó una parábola de un hombre rico y un mendigo llamado Lázaro. Y cuando ambos murieron, la Biblia dice que el mendigo fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, pero el rico murió y fue sepultado y en el Hades. Abrió sus ojos estando ¿en qué? En tormentos, dice la palabra. Y este rico clama al padre Abraham y le dice: Padre Abraham, manda a Lázaro a mi casa porque tengo 5 hermanos y yo no quiero que vengan a este lugar de tormento. ¿Y qué le dijo Abraham? Mira lo que dijo Abraham: a Moisés y a los profetas que tienen, óiganlos. En otras palabras, tienes la palabra, tienes la escritura. Escucha lo que dice la Biblia. Pero mira la respuesta de este hombre. Lucas 16, verso 30 al 31. Él entonces dijo: no. ¿Qué fue lo que dijo? Abraham le dijo: que escuchen la Biblia, que escuchen la palabra de Dios, es suficiente. ¿Y qué dijo este hombre? No, no. Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Hermanos, la causa
por la cual este hombre rico estaba en el infierno fue porque no creyó la palabra de Dios, porque menospreció la palabra de Dios, no confió en esa palabra. Por eso estaba allí. Los hombres que no confían en Cristo y en su palabra tendrán ruina en esta tierra, pero esa ruina será temporal, porque al final de sus días en esta tierra recibirán la peor de las ruinas, el infierno eterno. Mateo capítulo 7, verso 28 al 29 dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es muy frecuente, amados hermanos, que la gente se admiren de una buena predicación, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué palabra! ¡Qué bueno! Es muy frecuente que la gente se admire de eso. Pero aún así, hay mucha gente que, admirándose de la predicación y todo, permanezcan en ignorancia e incredulidad. Sí, muy lindo, pero siguen igual. No hay transformación en sus vidas. Se asombran, sí. Se quedan incluso atónitos. Pero sus vidas no son transformadas. Y yo encontré que al profeta Ezequiel le pasa lo mismo que a muchos predicadores que traen un mensaje de parte de Dios y hay mucha gente que dice: ¡wow! Tremenda palabra, pero siguen iguales. Eso le pasó al profeta Ezequiel. Vea usted Ezequiel 33, 32. Dice: y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no la pondrán ¿por qué? Pero no la pondrán por obra. ¡Wow! ¡Qué hermoso predica este Ezequiel! ¡Wow! ¡Qué lindo! Oye, tú traes una revelación tan linda, Ezequiel. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Lindo. Pero ahí se quedaron. No obedecen las palabras. Dice Dios: oirán tus palabras, pero no la pondrán por obra. Y no hay frustración más grande que esa para un predicador, el saber que trae palabra de Dios domingo tras domingo y ver que hay gentes que escuchan la palabra y algunos dicen: ¡wow, qué lindo! Pero siguen igual. Eres como un cantor. Dice: ¿cantor de qué? De amores. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! Pero no obedecen lo que Dios está hablando. La razón por la que se asombraban de Jesús en aquel sermón era porque Cristo les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mientras los escribas se limitaban a decir los comentarios y opiniones de otros acerca de la ley, Cristo, cuando hablaba como un juez que da su sentencia. Las lecciones de Cristo eran leyes. Sus palabras eran un mandato. Es por eso que frecuentemente en este sermón del monte Jesús decía: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Ese es un hombre que habla con autoridad. Alabado. Oíste que fue dicho, pero yo os digo. Este sermón demuestra la autoridad superior y mayor de Jesús sobre los escribas. Mientras las palabras de los escribas salían sin vida ni fuerza alguna, las de Cristo eran con autoridad. Resumiendo este sermón, Cristo concluyó su famoso sermón del monte diciéndole a sus oyentes que todo aquel que oye sus palabras y las obedece será comparado a un hombre prudente. En cambio, todo aquel que oye su palabra y no las obedece será tenido por un hombre insensato. Y él describió las consecuencias de ser un hombre prudente y las consecuencias de ser un hombre insensato.
Y yo quiero concluir este sermón esta tarde de la misma manera que lo hizo Jesús. Escuche, si después de escuchar todas estas palabras que yo les he dicho a ustedes, usted decide amar más a Cristo y obedecer las palabras de Cristo, usted es un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Amén. Pero si después de escuchar este sermón usted sigue igual y no pone por obra la palabra de Dios en sus vidas, entonces lamentablemente usted es un hombre insensato que está edificando su casa sobre la arena y su final será ruina. Ruina. La Biblia establece claramente que hay bendiciones que seguirán a todos aquellos que obedecen la palabra de Dios. Deuteronomio 28, ¿recuerdan? Acontecerá que si oyeres la voz de Jehová tu Dios, para cumplir, estar atento y para cumplir todo lo que demande, vendrán todas estas bendiciones y te seguirán. ¿Recuerdan? Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para cumplir todo lo que Él dice, vendrán todas estas maldiciones y te alcanzarán. Así que hay bendiciones para aquellos que obedecen la palabra de Dios, pero también la Biblia establece que hay maldiciones para aquellos que no obedezcan la palabra de Dios. Y esta es una responsabilidad humana. Es su responsabilidad. Por eso dice la Biblia, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. En otras palabras, es tu responsabilidad lo que haces con el mensaje de la palabra de Dios. O la crees y la obedeces, o te rebelas contra ella. Y esa es una decisión que solamente usted puede tomar. Mis amados, los verdaderos hijos de Dios aman la Biblia. Se someten con gozo a lo que dice la Biblia, porque saben que el personaje principal de la Biblia se llama Jesucristo. El propio Jesús dijo a los religiosos de su época en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso es que los cristianos experimentan un deleite supremo cuando leen las Escrituras y se someten a ellas. ¿Saben por qué, hermano? Porque ellos saben que Jesucristo, su Señor, es el personaje principal de la Biblia. Que toda la Biblia habla de Jesús. Por eso hay también una bienaventuranza para aquellos que se deleitan en la palabra de Dios. El Salmo 1 dice, bienaventurado, ¿qué cosa? El varón que no anduvo en consejo de malos. En consejo de malos. En la palabra de los malos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos. ¿No así quién? ¿Y quiénes son los malos aquí? No se deleitan en la Biblia. No les interesa esta palabra, hermano. Se pueden pasar plácidamente meses y meses y meses sin leer esta palabra y no les importa. Esos son los malos aquí. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Así son. Bajo donde sopla el viento se los lleva. Hay una bienaventuranza en los que leen la Biblia y la obedecen. Escuche lo que dice el último libro de la Biblia. ¿Cuál es ese libro? Bienaventurado el que lee. Oiga eso, hay una bienaventuranza para el que lee.
¿Cuántos leen la Biblia aquí? No me diga mentirita piadosa. ¿Cuántos leen la Biblia aquí, hermano? Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El tiempo de la venida de Jesús está cerca. Alabado sea Dios. ¿Quiénes se van con Jesús? Los bienaventurados que leen esta palabra y la obedecen. Esos son los que se van, hermano. Alabado sea Dios. Y yo termino con esto. En el día de hoy, la sociedad que nos rodea ha desechado por completo la Biblia. Nosotros estamos viviendo un tiempo muy especial, hermano. Los días son muy malos. Cada vez más el hombre se aleja de la Biblia. Hay una apostasía general. No quieren saber de Dios. Y por todas partes están haciendo cosas contra la Biblia y contra la palabra de Dios, ¿verdad? El diablo también ha aprovechado la cobertura y ha levantado a muchos falsos profetas y maestros. A muchos. Ha levantado doctrinas demoníacas, hermanos, en estos tiempos, ¿verdad? Pero Dios, diga, pero Dios está levantando un remanente fiel que ama la palabra, que se deleita en la palabra, que obedece lo que dice la Biblia. El diablo levanta una generación que ama Facebook, que ama las redes sociales. Pero Dios levanta una generación, mire, que ama esto. Y que lo pone en práctica. Que la obedece, que se deleita. Alabado sea Dios para siempre. Dios está levantando a un remanente fiel en medio de tanta apostasía que van a decir como el profeta Isaías en el capítulo 8, versículo 20. Escuche. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. A la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a lo que está escrito aquí, es porque no les ha amanecido Dios. Es porque no son de Dios. Aleluya. Hay una generación de radicales que dicen, yo me muero por la Biblia, me muero por lo que dice aquí. Y no me van a hacer cambiar. Me pueden matar si quieren, pero yo obedezco lo que está aquí. Y tú podrás decir que el matrimonio es otra cosa, pero el matrimonio sigue siendo lo que Dios dice. Entre un hombre, hombre y una mujer, mujer. Alabado sea Dios. Podrás decir lo que tú quieras, pero ser homosexual y lesbiana, eso es pecado. Amén, hermano. Es pecado. Hay tanta gente que en el día de hoy, y supuestos siervos de Dios, tienen miedo de llamarle al pecado, pecado. A la ley y al testimonio, ¿verdad? Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Dónde están los hombres y mujeres valientes y prudentes de Dios que se van a levantar aquí y van a honrar las Escrituras y se van a parar por la verdad de Dios? Amén. Póngase de pie, por favor.